Licenciado John, ¿me puede escuchar? Sí, buenas noches, fuerte y claro. Muy bien. Listo. Siendo la cita de las noches, gracias con todos. Espero se encuentren bien todos, bien de salud. Agradecerles a todos por su asistencia, no solo el personal de Newsom, sino a sus familiares y asistentes en general. Ya contamos con 83 conectados, así que vamos a ir esperando todavía. En esta ocasión vamos a tener la siguiente charla, la cual es importancia de la limpieza y desinfección hospitalaria y extrahospitalaria para el COVID-2019. Por favor, a todos asegurarnos de que nuestros micrófonos se encuentren apagados para no tener interferencias. Les voy a agradecer mucho. Como les seguía mencionando, esta charla el día de hoy, la cual vamos a recibir, va a estar a cargo del licenciado John Montoro, quien es especialista en gestión en central de esterilización y especializa también en centro quirúrgico, coordinador de esterilización IBT Health del Hospital Alberto Barton, y con 12 años de experiencia en el rubro. A quien desde ya, licenciado, agradezco por su tiempo y por compartir sus conocimientos y expertise para con nosotros el día de hoy. Y antes de dar inicio a la charla y dar paso al licenciado, les voy a dar algunas recomendaciones para dar inicio, en las cuales son, esta charla tendrá una duración de 45 minutos. Se les pide por favor asegurarnos todos de tener los micrófonos apagados. Posterior a la exposición vendrá la ronda de preguntas. Estas preguntas deberán ser escritas y solo se va a dar lectura a las que están mediante el chat, por favor. Estas preguntas deberán ser concisas y precisas. Dicho todo esto, doy paso al licenciado. Licenciado, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho, gracias. Listo. Everly, ¿nos ayudas con la presentación, por favor? Claro, licenciado, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Buenas noches con todos. Buenas noches, señorita Everly. Listo, licenciado, lo escuchamos. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por esta invitación de la empresa Newsom. Estoy acá representando también a IBT Group. IBT Group es una empresa que está posicionada en el tema de salud acá en Perú. Controla 2 hospitales que son los complejos hospitalarios Alberto Barton y el complejo hospitalario Guillermo Cailín. Soy especialista en centro quirúrgico, especialista en gestión en central de esterilización. He trabajado con Newsom en el área de traumatología, instrumentación. Por muchos años, desde que comenzaron esta línea a formarse y crear nuevos retos para la instrumentación quirúrgica en traumatología. Estoy muy contento que me hayan invitado y el día de hoy vamos a dar una charla que está muy, digamos, de importancia en estos tiempos, en lo que es la limpieza y la desinfección. Quisiera tratar primero unos puntos muy importantes en cuanto a conceptos del COVID. Y luego de ello ya vamos a ir tratando y profundizando en los conceptos generales. Sí les rogaría, por favor, que apaguen sus audios para poder explicarles de una mejor forma y no interrumpir a todos. Podemos empezar entonces. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la limpieza y desinfección hospitalaria y extrahospitalaria. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad respiratoria producida por el virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, más conocido como SARS-CoV-2. ¿Qué partes tiene el COVID-19? El COVID-19 es un virus. Este virus está envuelto en una capa lipídica, o sea, una capa de grasa, que protege su material genético. Dentro de la corona, por así decirlo, están las proteínas que le ayudan a infectar a las células humanas, lo cual permite el ingreso del material genético a la nueva célula. ¿Cómo se produce la reproducción del COVID-19?
El virus encaja sus proteínas en los receptores de la nueva célula, la célula humana. Una vez encajado el virus, introduce su ARN. La célula entiende que el ARN del virus es propio y crea millones de copias iguales y comienza a producir proteínas virales. Estos, a su vez, crean unos componentes de un nuevo virus que salen de la célula infectando a otras. Cabe resaltar que cada virus puede crear entre 10.000 y 100.000 copias para poder producir esta enfermedad. Pasamos a un concepto que es la limpieza. ¿Qué es la limpieza? Es la eliminación por arrastre de la suciedad visible de un objeto inanimado. Jones, ¿es igual que decir que estoy barriendo, es decir, limpieza? Sí, también estamos haciendo una limpieza, porque estamos haciendo un arrastre mecánico de toda la suciedad visible, macro. Entonces, si esto lo llevamos al ámbito hospitalario, podríamos decir que estamos haciendo un arrastre mecánico de muchas superficies, ya sea de instrumentales, de mobiliarios, de mesas, de muchos objetos que podemos utilizarlos a diario en el ámbito hospitalario. Y esto también se traspola hacia el ámbito de casa, de calle, de la ciudad. ¿Y qué es la desinfección? La desinfección es el proceso que se realiza para la eliminación de microorganismos a excepción de las esporas. Para llegar a eliminar las esporas necesitamos lo que se llama esterilización. La esterilización es un proceso por el cual se elimina por completo los microorganismos para que este material o objeto inanimado se considere como estéril. ¿Qué es el círculo de Zinner? El círculo de Zinner es la suma de unos componentes que nos ayudarán a entender cómo es que funciona la limpieza propiamente dicha. Para que la limpieza funcione al 100%, necesitamos que haya un producto químico, una energía mecánica, una temperatura adecuada y el tiempo correcto. Con la suma de estos 4 componentes, vamos a destruir o eliminar la mayor parte de microorganismos que pueden habitar en un objeto. Vamos a definirlo cada uno de ellos para poder entenderlo. ¿Cómo actúa el detergente enzimático en el virus? El detergente enzimático es un agente químico. Aquí nosotros tenemos en la parte superior lo que es una materia orgánica, que puede estar compuesta de lípidos, proteínas, glúcidos, y que están adheridos a la superficie del instrumental, a la superficie del material, a la superficie del objeto que estamos utilizando para la atención hospitalaria. El detergente, por sus medios tensoactivos, ¿qué es lo que hace? Comienza a desprender materia orgánica y lo disuelve. ¿Pero cómo lo disuelve? El detergente enzimático está compuesto por enzimas. Tenemos detergentes de muchas marcas en los cuales tienen amilasa, proteasa, lipasa, los cuales ayudan a disolver cada uno de los componentes de la materia orgánica y de esta manera liberando. Y al momento de que se va liberando, el arrastre mecánico por el agua lo comienza a eliminar. Es lo que ocurre en el transcurso de la lámina, ¿no? ¿El arrastre mecánico es importante? Claro que sí. Una vez que ocurre la degradación por el detergente enzimático de estas proteínas, estos lípidos, ocurre que se quedan flotando. Por lo tanto, tenemos que hacer el arrastre mecánico con agua corriente. La temperatura y el tiempo. Es muy importante la temperatura que vamos a utilizar. No es lo mismo utilizar la temperatura que utilizamos en Lima como que utilizamos la temperatura digamos, en Puno. ¿Por qué? La temperatura ayuda muchísimo a que el detergente enzimático, en este caso el agente químico, funcione adecuadamente. Por teoría,
se dice de que el detergente enzimático actúa de manera óptima en una temperatura entre 40 y 60 grados centígrados. Después de 60 no nos sirve. ¿Por qué? Porque las enzimas comienzan a degradarse. Por lo tanto, si las enzimas comienzan a degradarse, ya no me va a servir para nada frente a la materia orgánica. Y de igual manera, a una temperatura menor de los 40 grados, no va a funcionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque comienzan a cristalizarse estas enzimas. Por lo tanto, la acción, el mecanismo de acción no va a ser el mismo. Por lo tanto, la temperatura es importante en todo este proceso. Y el tiempo lo determina el fabricante. El fabricante me dice de que mi detergente enzimático, su mecanismo de acción es de 3 a 5 minutos. Entonces, si yo utilizo menos de los 3 minutos, no estoy dejando actuar al agente químico. Por el contrario, si yo dejo demasiado tiempo, también puede causar cierto tipo de reacción en el instrumental. Es por ello que tenemos que tener muy en cuenta las instrucciones que nos brinda el fabricante. La cultura de lectura de todos los insumos que nosotros utilizamos debe ser expandida. Tenemos que saber qué es lo que estamos utilizando. Si nosotros utilizamos un detergente en base ácido, base alcalino o base neutro, va a definir el estado de conservación de nuestro instrumental quirúrgico. No es lo mismo tener un detergente ácido que puede a la larga corroer el material a que tengamos un detergente tipo neutro. El tipo neutro yo puedo dejarlo, digamos, un poco más de tiempo y no le va a pasar gran daño al instrumental. Es por eso que nosotros tenemos que comparar las literaturas y escoger adecuadamente el detergente enzimático que voy a utilizar, y de acuerdo a eso, a mi realidad, tengo que utilizar la temperatura del agua y el tiempo adecuado. Aquí es muy importante que nosotros centralicemos nuestros procesos. En muchos de los hospitales tenemos mini centrales en cada uno de los servicios. Yo voy a lavar porque yo quiero asegurarme que esté bien limpio. No, yo lo voy a preparar porque central quizás sabe. Entonces, tenemos que aprender a unificar criterios y que esto se vuelva estandarizado. ¿A qué me refiero con estandarizado? Al estandarizar mis procesos, yo estoy asegurando de que mi conjunto de procedimientos sean seguros. Al momento de que mis procedimientos son seguros, yo certificar de que toda la cadena de producción es la adecuada. Si yo centralizo todo, altamente capacitado, puedo desarrollar adecuadamente mis funciones y puedo asegurar que tal instrumental ha pasado por un proceso adecuado y que puede ser óptimo. Es por ello que nosotros tenemos que tener en cuenta de que la centralización de todos los procesos tiene que darse en todos los medios hospitalarios. Bien, en base a varias investigaciones a nivel internacional hospitalario, el COVID-19 nos piden de manera principal que sea el lavado de manos. El lavado de manos es un instrumento muy adecuado para la prevención del COVID-19. Es en base al lavado de manos, a la cultura del lavado de manos, que nosotros vamos a prevenir no solamente el COVID-19, sino muchas otras enfermedades que pueden ser trasladadas en nuestras manos. Recordemos, existen en el mundo muchísimas enfermedades infectocontagiosas de que pueden habitar en nuestras manos sin que nosotros lo sepamos. Hay virus, hay bacterias, e inclusive en los hospitales
A diario nosotros nos enfrentamos no solamente al COVID-19, nos enfrentamos a muchas otras enfermedades, a muchos otros No, microorganismos pues no tengo. que no podemos ver, Por no eso, podemos dime verlos. nomás ya para hacerte Pero, calentar. por ejemplo, tenemos el caso de pseudomonas que están en el ámbito hospitalario y que nosotros, como profesionales de la salud, tenemos todos los mecanismos de acción para hacerlo frente. Buenas noches, licenciado. Por favor, si podría mejor usted apagar los... A ver, déjame ver cómo. Estimados, por favor, su apoyo con el apago, apagar los micrófonos, por favor, para evitar interrupciones. Sí, ahora sí creo que podemos continuar. Sí, licenciado, ahora sí. Gracias. Ok. Bueno, como les iba diciendo, entonces en el medio hospitalario nosotros tenemos muchos microorganismos que podemos hacerle frente gracias a lo que nosotros hemos protocolizado, lo que hemos ido avanzando en cuanto a procedimientos y podemos hacerle frente. A diferencia del COVID-19, el COVID-19 se ha expandido muy rápido por el tema del contacto. Contacto mano a mano, contacto de objeto inanimado contaminado hacia mi mano. Lamentablemente, nosotros somos muy expresivos, los seres humanos somos muy expresivos con nuestras manos, siendo un medio de transporte. Nuestras manos nos llevamos a la cara, a la nariz, a la boca, al cabello, etc. Y podemos contaminarnos fácilmente. Recordar que el COVID-19 no tan solamente ataca los pulmones, al sistema respiratorio. El COVID-19 es un virus que ataca cualquier órgano de nuestro cuerpo. Pero el medio principal por donde ingresa es la vía respiratoria. Boca, nariz, inclusive las mucosas por los ojos, pueden estar en contacto con ellos y pueden ser contaminados. ¿Qué más tenemos para la prevención? El uso de EPPs. El uso de EPPs en el ámbito hospitalario es muy importante, no tan solamente para prevenir el COVID-19, sino para muchas otras enfermedades en las cuales nosotros ya hemos venido haciendo frente. Que no se haya hecho tan famoso como el COVID-19, no quiere decir que nosotros en el ámbito hospitalario no hayamos utilizado EPPs, que son los equipos de protección personal, desde mucho antes. Como tales tenemos los gorros o las cofias que le llaman, mascarillas, lentes de protección, caretas visuales, guantes, mandiles, mamelucos Tyvek, etc. Todos estos EPPs son de ámbito hospitalario y por cada una de las zonas de riesgo, por cada una de las clasificaciones de las enfermedades infectocontagiosas, es que se determina el uso de estos equipos de protección personal para el personal. Si nosotros lo extrapolamos hacia la parte de ciudad, a la casa, a la calle, vamos a ver que muchos de ellos no son necesarios utilizarlos. ¿Por qué? Porque no estamos expuestos de la misma manera que estamos expuestos en un ámbito hospitalario. Entonces, aquí es muy importante que nosotros entendamos de que el hospital no es lo mismo que estar en mi casa, no es lo mismo que estar en la calle, por lo tanto, mi protección no va a ser exactamente lo mismo que yo utilizo en el hospital o digamos, en cuidados intensivos, no va a ser lo mismo que utilizo en sala de operaciones, no va a ser lo mismo que utilizo para la admisión del hospital o para la emergencia. Entonces, aquí vamos a ir aclarando algunas partes, algunas dudas, para que puedan entenderlo. El distanciamiento social. El distanciamiento social se da por el tema del contacto. Como ya lo he repetido, el tema de contacto, el virus se transmite de persona a persona. Por lo tanto, nosotros, para poder evitar esta contaminación, tenemos que alejarnos.
no porque simplemente no quiera acercarme a una persona que está contagiada, sino por el tema de que tenemos que tener esa cultura para poder aislar a este virus y que no se reproduzca y que no se prolifere mucho más. Y por último tenemos el tema de información. Es muy importante que la información venga de fuentes fidedignas, que venga de fuentes creíbles. No hagamos caso a lo que publica las cadenas de WhatsApp, digamos, noticias sensacionalistas. ¿Por qué? Porque nos puede invadir el desconcierto, nos ponemos en muchas dudas y podemos cometer errores que a las finales, en vez de protegernos, terminamos enfermándonos y es lo catastrófico y que lo que muchas veces está ocurriendo, no tan solamente en Perú, sino en muchos otros países. Yo sí quiero aquí mostrarles un video de cómo funciona una central de esterilización. Tengo el video oficial institucional que quiero compartir con ustedes y que conozcan cómo funciona una central de esterilización para que tengan la idea de cómo funciona el ámbito hospitalario en el tema de limpieza y desinfección. La central de esterilización de IBT Health es uno de los servicios claves del complejo hospitalario. Gracias a sus procesos, certificados bajo norma ISO 9001-2015, asegura la calidad de la atención, previene infecciones asociadas a la atención en salud, contribuye a la seguridad de los cuidados y aumenta la satisfacción de nuestros clientes y pacientes. El moderno equipamiento biomédico está conformado por esterilizadores de alta y baja temperatura, de doble barrera, automatizadas y controladas a computadora. Sus sistemas de control de temperatura y presión, asociados al sistema de seguridad, brinda confiabilidad en todos sus procesos. Incubadoras de indicadores biológicos de última generación, con conectividad en red que permite realizar registros de los procesos en tiempo real, almacenando la información en una base de datos. Cuenta con personal profesional y técnico comprometido, especializado y capacitado para la correcta manipulación del equipamiento, y están entrenados en el desarrollo de procesos que garantizan la seguridad del paciente. De mesa, el material instrumental que cumple con los criterios de aceptación continúa con el empaque correspondiente. Es armado, sellado y rotulado antes de ingresar a las máquinas de esterilización, previo control de calidad de sus procesos. Terminado el proceso de la esterilización, el personal de la zona verde es el encargado de verificar, a través de indicadores químicos y biológicos, la eficacia de la esterilización. Finalmente, el material estéril se coloca en un anaquel para organizarlo de acuerdo a las necesidades del complejo, bajo estrictas medidas de bioseguridad y garantizando el cumplimiento de los controles de calidad. Gracias a la central de esterilización de IBT Group, el complejo hospitalario brinda un servicio basado en estándares de calidad internacional para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Bien,
Este es un pequeño video institucional en que se dejó constancia de qué es lo que se hacía una central de esterilización en el ámbito hospitalario. Las centrales de esterilización cumplen una función primordial en los hospitales. ¿Por qué? Porque son aquellos que reprocesan todo el material contaminado, no tan solamente de COVID-19, sino de todas las enfermedades que puedan ocasionar a los pacientes y que son atendidos en los hospitales, en los cuales la central de esterilización los procesa y los deja óptimas condiciones para ser utilizados luego. Pero ¿qué es lo que puede pasar cuando ya salgo del hospital? Actualmente tenemos mucho temor de contagiarnos en la calle. ¿Y qué más puede pasar si me toca salir a trabajar? ¿Qué es lo que puedo hacer? No estoy en un ambiente hospitalario, no soy personal de salud. Entonces, sigo recomendaciones que puedo estar escuchando en la televisión, recomendaciones que me pueden dar en el Facebook, en diversas redes sociales, y que en realidad no sé qué ponerme, no sé exactamente qué equipo de protección personal utilizar. Entonces, vamos a ir aclarando algunas dudas de qué es lo que puedo yo hacer en estos tiempos de coronavirus al salir a trabajar o salir fuera de casa. Lo principal, como ya lo habíamos comentado, es el lavado de manos. Las manos son la principal vía que utilizan los microorganismos para diseminarse. Eso ya no tan solamente es por el COVID-19, sino es todos los microorganismos que pueden estar en diversos lugares, utilizan nuestras manos para transportarse. Ante todo, de preferencia lavado de manos. En caso no cuente con agua y jabón, utilice una solución en base alcohólica. Tenemos los alcohol gel. Evite usar alhajas, anillos, relojes, etcétera, que pueden ser medios de transporte de microorganismos. Yo me lavo las manos, pero dentro de las ranuras de mis alhajas puede alojarse este virus y puede terminar contaminando. De preferencia, evite utilizar guantes en la calle o en el medio de transporte. Pero yo vi en la tele que decían, a partir de la fecha, todos de manera obligatoria vamos a salir con guantes a los bancos, a los mercados, etc. Sí, los guantes son un equipo de protección que permite aislar nuestras manos del medio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo utilizo guantes y los utilizo de mala manera? O les doy un fin que no son los adecuados. Me pongo guantes, puedo coger algo contaminado, yo sigo caminando, abro, digamos, cojo una manija de una puerta, agarro la pared, se me cae algo al piso, lo recojo, suena mi celular, agarro el celular, contesto, texteo, qué sé yo, múltiples cosas. Y justo paso por una tienda y me dio hambre. Lo que muchas veces ocurre es que me han dicho que tengo que utilizar guantes, no me quito los guantes. Todo el recorrido que he hecho y todas las cosas que he tocado con los guantes, abro mi empaque del snack que he comprado y comienzo a comer. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Todos aquellos microorganismos que ha recolectado mi guante, me los estoy llevando a la boca. Y no tan solamente el COVID-19 está yendo ahí, sino muchos otros más microorganismos se están alojando y ingresando a mi sistema. Es por ello de que el uso de guantes es de ámbito hospitalario. ¿Por qué? Porque en el ámbito hospitalario nosotros podemos utilizarlo para material contaminado, para coger algo que está sucio, etcétera, para no contaminar. Pero eso no me exime de que deba lavarme las manos. No me exime de que debe descontaminarme las manos cada vez en cierto tiempo en que sea necesario. Entonces, si eso lo llevamos a la calle o a la casa,
el uso de guantes, de cierta manera, debemos evitarlo. Porque no tenemos la cultura de utilizar guantes. Y mucho menos de que, de cierto modo, pensar de que todo está contaminado. Por lo tanto, me creo una falsa seguridad y comienzo a tocar, comienzo a coger cosas y que pueden terminar contaminándose mucho más. Y peor aún, yo veo mi guante y digo, ah, está limpio, lo puedo reusar. Y ese es el peor error que puede ocurrir en el uso de los guantes. Es por ello de que lo principal es que nosotros nos lavemos las manos. ¿Agua y jabón? Sí. Recuerdan que al principio hablamos del ciclo de Zinner, ¿verdad? El círculo de Zinner es el agente químico, la acción mecánica, el tiempo y la temperatura. ¿Qué ocurre con el virus cuando yo utilizo el círculo de Zinner? Las moléculas del jabón son afines al agua. La cola hidrofóbica es afín a los aceites, a la grasa. ¿Recuerdan cómo estaba conformado el virus? Por una capa lipídica, o sea, grasa, ¿verdad? Entonces, si el jabón tiene una cola hidrofílica que es afín al agua y otra hidrófoba que es afín a los aceites, esto me va a ayudar a que la cola de las moléculas del jabón se conecten a la capa de la grasa del virus y me ayuden a romperla. Las proteínas y otros fragmentos del virus son arrastrados por el agua, la acción mecánica. Entonces, si desglosamos todo esto, tenemos que el agente químico, ¿cuál es? El jabón. La acción mecánica son los pasos que se realiza al frotar las manos, que en un momento les voy a mostrar. Y el arrastre por el agua. El tiempo no se especifica según la OMS, que debe ser por lo menos 60 segundos. La temperatura, tenemos que utilizar medio ambiente en este caso, porque es lo que tenemos, es nuestra realidad. Si nosotros tenemos algo que hemos agarrado muy contaminado, muy sucio, sí podemos utilizar agua tibia. Ahora, hay muchas noticias que rondan por las redes sociales y que dicen, debo bañarme con agua muy caliente para matar el virus. ¿Eso es cierto? No. Voy a terminar lacerando mi piel, voy a terminar causándome quemaduras de primer o hasta segundo grado, porque no es lo adecuado. Si vemos acá que el círculo de Zinner se está cumpliendo con el agente químico que estoy utilizando, un jabón, la acción mecánica es el frotar y el arrastre por el agua, nosotros en la ducha utilizamos estos mismos mecanismos. Utilizamos jabón, utilizamos el frotar, utilizamos el agua corriente y el tiempo. No, el bañarse no nos va a tomar menos de 60 segundos, o sea, un minuto. Por lo tanto, aquí no es necesario utilizar agua muy caliente para terminar con el virus. No. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que también esto no podemos causar daño a nuestro cuerpo. Si yo utilizo escobillas para lavarme las manos, puedo ocasionar que mis manos se laceren, o sea, que se hagan heridas. Al hacerme heridas, el virus tiene mucha más facilidad de ingresar a mi organismo. Por lo tanto, también debo evitarlas. He visto en algún momento en que dicen, lávense las manos con estas esponjas para lavar platos. Esa es la parte rugosa. Termina lacerando mi piel. Y eso va a ocasionar que el virus tenga una puerta de entrada mucho más fácil a mi organismo y termine contagiando. ¿Secarse las manos es importante? Sí, es muy importante. En el ámbito hospitalario, nosotros tenemos como una regla, es que yo me lavo las manos y no debo sacudirlas.
no es porque no quiera ensuciar, no es que no quiera mojar las paredes o salpicar por todos lados, no, sino que al momento que yo sacudo las manos, puedo contaminarme y termino contaminando más mis manos, más de lo que hice en la eliminación del lavado de manos. Ahora, es importante secarse las manos. Sí, entonces me seco en mi ropa. Recuerda que tu ropa ha estado en contacto en la calle, ha estado en contacto probablemente en el bus, probablemente en el taxi, en una tienda. Entonces, el virus también puede estar ahí alojado. Sí, si yo llevo mis manos recién lavadas y me toco la ropa, termino contaminándome. Tenemos dos mecanismos de secado que muchas veces lo hemos encontrado en diversos lugares. Uno que es por aspersión de aire y el otro que es papel de toalla. La aspersión de aire lo que va a ocasionar es que el virus se disperse. No estoy diciendo que no sea lo más, que sea malo, no. Hay sistemas de secado de manos que evitan esta dispersión de aire, por lo tanto evitan la dispersión del virus. Pero debemos, en estos tiempos debemos evitarlo. Lo más adecuado para secarse las manos es con una hoja de papel toalla. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a impregnar la humedad que queda restante y desecharlo. Ahora, en casa yo no tengo tanto papel toalla para estar lavándome las manos y desecharlo. Sí, podemos utilizar una toalla, pero también tenemos que tener la cultura de limpieza adecuada, el recambio constante de esas toallas. Recordar de que todo debemos en esos momentos considerar que está contaminado. Por lo tanto, el lavado de manos es muy importante, sí, pero también lo es el secado. Y tenemos que tener que ver que no nos contaminemos al momento de secarnos y terminemos echando atrás todo lo que hemos hecho con el lavado de manos. Distanciamiento social. Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como es la del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, nosotros lo podemos inhalar y podemos contagiarlos. De igual manera, el virus puede viajar por las manos al tocarnos la cara, nariz, boca e ingresar a nuestro organismo. Como ya se los habíamos comentado, debemos guardar esta distancia para poder evitar contagiarnos. Cuando vayamos al supermercado, cuando vayamos a la tienda, cuando vayamos al banco, cuando vayamos a algún lugar, tenemos que guardar nuestra distancia. Y en la oficina también tengo que guardar mi distancia, pero yo ya me lavé, yo ya me cambié, me he puesto mi uniforme, que está limpio. Sí, debo guardar distancia. En estos momentos hay muchas personas que son asintomáticas, que no muestran signos de estar infectadas con el COVID-19. Por lo tanto, son potenciales de contagio. Por lo tanto, yo tengo que guardar mi distancia y con el uso de mis FFP2 adecuados. Mi mascarilla, que debo tenerla siempre presente, que no debo estar muy cerca de una persona conversando sin mascarilla, porque es la puerta de entrada al virus. Se dice que la distancia social debe guardar aproximadamente 1,5 metros de distancia de persona a persona. En algunos lugares, en algunos países, nos hablan de 2 metros, 2,5 metros, pero lo adecuado es 1,5 metros. Si nosotros vemos que una persona está estornudando o tosiendo, lógicamente que la distancia debe ser mucho mayor. ¿Por qué? La dispersión del virus que hace el estornudar al toser es mucho más amplia. Por lo tanto, debo resguardar mi distancia y alejarme mucho más. Aquí tenemos que recordar de que porque el resto lo haga, yo también tengo que hacerlo. Porque el resto, todos los demás se juntan en el mercado, yo también puedo juntarme.
No, recordemos de que todas estas recomendaciones dependen de uno mismo. No depende de lo que diga la mayoría. No depende de que todos van al mercado, yo también voy a ir al mercado. No, si yo tengo que trabajar, si yo tengo que ir a comprar, si yo tengo que ir al banco, etcétera, y yo veo que hay demasiada gente acumulada, ese es un foco infeccioso. Por lo tanto, yo tengo que alejarme. En otro momento volveré, buscaré otra agencia bancaria más cercana, compraré en otro lugar, pero debo evitar donde hay lugares con mucha gente. De igual manera, si yo veo que el bus en que voy a ir al trabajo está lleno, está yendo con demasiada gente, no voy a poder subir y protegerme porque lamentablemente me van a tocar, voy a rozar a las personas, probablemente alguien estornude o tosa y termine contagiándome. Por lo tanto, tengo que guardar este distanciamiento social muy en cuenta. El uso de la mascarilla. ¿Qué recomendaciones le puedo dar para el uso de las mascarillas? Nuevamente, lávese las manos antes de manipular la mascarilla. Asegúrese de colocar correctamente la mascarilla. Actualmente tenemos mascarillas que vienen con unas ligas que nos hace mucho más fácil colocarnos y hay unas que vienen con unas tiras para amarrar. Entonces también tenemos que tener correcto el aseguramiento de la mascarilla, que no quede muy holgado, que no quede por debajo de la nariz o por encima de la barbilla. Debe cubrir nariz y boca y evite en todo momento tocar la mascarilla. Recuerden que el virus puede estar alojado ahí y mis manos lo tocan y me froto la cara, los ojos y termino contagiándome. Si se humedece o ensucia, hay que cambiarlo inmediatamente. Al retirarlo, hacerlo por las ligas o las tiras de amarre. Y algo muy importante y que lamentablemente está sucediendo, probablemente no solamente en Perú, sino en muchos otros países, es que al momento que nosotros botamos la mascarilla, visiblemente, macroscópicamente, se ve limpia. Entonces, la están reutilizando en otros lugares. Debemos cortar o romper las tiras de amarre o las ligas para que éstas no vuelvan a ser reutilizadas. Y de esta manera, cortar ese ciclo que es muy negativo para nuestra salud. Cuando hablamos de limpieza y desinfección, tenemos que todo se basa no tan solamente en el hospital, sino en mi centro de labores, en la calle, en mi casa, inclusive hasta en mi celular. Hay muchos estudios en que refieren que los celulares son los medios de transporte más contaminados que podemos tener en el medio y que alojan muchos microorganismos, inclusive mucho más que el COVID-19. Están alojados en mi teclado, en mi computador, en mi celular, en el maletín que puedo trasladar cosas de algún u otro lugar, en el medio de transporte, cuando toco a una persona, en mi ropa, en las manijas, etc. Entonces, tenemos que tener especial cuidado cuando manipulamos estos objetos y podamos hacerle la limpieza y desinfección adecuada. Pero, ¿con qué limpiamos y con qué desinfectamos? ¿Lo hacemos como en el hospital? No. El hospital tiene protocolos, tiene procedimientos en que ya han sido altamente estudiados, que han sido probados para no tan solamente acabar con un virus, sino con muchos otros microorganismos que pueden ocasionar enfermedades, no solamente a las personas que asisten a los hospitales como pacientes, sino al personal de salud. Por lo tanto, ¿con qué vamos a limpiar? ¿Con qué vamos a desinfectar? ¿Cómo destruimos al coronavirus, al COVID-19? Como ya lo habíamos mencionado en láminas anteriores,
El COVID está compuesto de una capa lipídica, o sea, grasa. Por dentro tiene proteína, tiene el material genético. Por lo tanto, nosotros tenemos que romper la capa lipídica, o sea, romper la grasa, desglosar las proteínas y acabar con el material genético y de esta manera destruir al virus. ¿Qué podemos utilizar? Agua y jabón. Las moléculas de jabón, como les mencioné, disuelven las membranas de grasa y afectan la estructura del virus y terminan por destruirlo. Con el arrastre mecánico se elimina por completo. Pierde la capacidad de adherirse a otras células y de este modo de infectarlas. Por lo tanto, en el lavado de manos, por eso es muy importante el uso del agua y jabón. ¿Qué podemos también utilizar? Desinfectantes de manos en base de alcohol. Las moléculas de alcohol disuelven la capa de grasa y también dañan las estructuras proteicas del virus. Es aquí que nosotros también tenemos que tener en cuenta la volatilidad del alcohol. No es lo mismo utilizar alcohol de 70 grados como utilizar alcohol de 96 grados. Entonces no debo utilizar alcohol de 96, es malo. No he dicho eso. El utilizar el grado de alcohol hace de que la destrucción, por así decirlo, de las moléculas de la capa lipídica del virus sea mucho más lenta y que pueda ingresar hacia la parte proteica y termine con el material genético. Se recomienda, como les mencioné, desinfectante de concentración del 70 grados por la volatilidad. Si yo utilizo un alcohol de 96 grados, se va a evaporar mucho más rápido que el de 70. Por lo tanto, el virus va a salir dañado, sí, pero no va a terminar destruyéndose. En cambio, si yo tengo alcohol de 70, que la evaporación es menor, y me ayuda a destruir por completo o me ayudan a disolver mucho más la capa lipídica e ingresar a la proteína y destruirla, es lo más adecuado. ¿Qué más puedo utilizar? Cloro. El cloro reacciona y destruye las proteínas y material genético del virus. Soluciones en concentración del 10% para limpiar superficies duras. Se recomienda dejar por actuar por 10 minutos aproximadamente y no debe utilizarse con otros limpiadores. Aquí es muy importante de que el agua y el jabón no nos produce irritación en las manos. Probablemente nos pueda ocurrir si ingresa el jabón a mucosas como el ojo, por ejemplo. El alcohol de igual manera, pero si ingresa el cloro, lo que comúnmente se llama lejía, va a ocasionar no tan solamente una irritación, sino va a poder ocasionar en algunos casos quemaduras, puede ocasionar irritaciones severas en la piel. Por lo tanto, el cloro está recomendado, sí, pero para objetos inanimados, no para manos, no para el cuerpo. No es recomendable rociar lejía en la ropa o en el cuero cabelludo o en las manos o en la cara. ¿Por qué? Porque producen una irritación severa y no tan solamente van a eliminar el virus, sino van a terminar eliminándonos a nosotros también. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con el uso del cloro. El cloro es para objetos inanimados y no para todos, porque el cloro también produce daño estructural en algunos objetos. Por lo tanto, tenemos que ver cuál utilizamos y cuál no. Peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, destruye las proteínas virales y el material genético del virus. Solución en concentración del 3% para limpiar superficies. De igual manera, se recomienda un tiempo aproximado de 10 minutos. No debe mezclarse con otros limpiadores, en especial aquellos que están en base a vinagre. Entonces,
Con estos conceptos que nosotros tenemos, y si lo trasladamos a nuestro medio, a nuestra realidad, ¿qué debo hacer? Lo primero es lavado de manos, lavarse las manos con abundante agua y jabón. Tengo mi carro, ¿cómo lo limpio? ¿Cómo lo descontamino? Ok, aquí hay algo muy importante. En el carro tenemos estructuras que son de plástico, que son de los asientos de tela. Si yo le rocío cloro, voy a ocasionar daño a la estructura física del automóvil. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar alcohol de 70 grados en un rociador y con un paño retirar el exceso. Hay que tener bastante cuidado de que el alcohol no quede libremente en el ambiente del carro o cuando el carro esté encendido. Recuerden que el alcohol es inflamable, por lo tanto debemos evitar también ocasionar un cortocircuito, ocasionar una quemadura, una explosión que no es lo adecuado por querer descontaminar mi auto. Aquí, por ejemplo, tengo el caso de los que transportan instrumental quirúrgico de la casa comercial hacia los hospitales. Debo llevarlos en maletines que sean lavables, que sean de material en que yo pueda lavar y descontaminar fácilmente. Podemos utilizar bases de agua con lejía, sí, pero también puedo utilizar alcohol. Puedo utilizarlo, sí, con unos paños descartables. Puedo hacer la limpieza, la descontaminación, de igual manera de las ruedas de los cochecitos en que yo traslado el material hacia los hospitales. Es muy importante de que el personal que traslada estos materiales no lleve los guantes calzados desde la empresa hasta el hospital, porque esos guantes, como ya lo mencionamos líneas arriba, van a terminar contaminados y van a llegar al hospital contaminados y van a ocasionar que la contaminación que vino desde fuera se prolifere más en el ámbito hospitalario. Por lo tanto, ¿yo puedo llevar mudas de guantes? Sí, puedo llevar unos pares de guantes. Previo al lavado de manos, me hago el cambio de guantes y puedo seguir con la rutina ya pactada. ¿Qué hago si en la calle no tengo dónde lavarme las manos? Utilizar alcohol en gel. El alcohol en gel me va a ayudar a destruir el virus en las manos y me va a ayudar a proteger. Pero el alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos. Y cuando voy al comedor, cuando me toca ir a almorzar o a tomar desayuno, nosotros debemos tener por precaución, tener nuestros cubiertos personales. En los cubiertos podemos desinfectarlos con agua hirviendo, si son de acero, y podemos descontaminarlos con agua caliente en casa. Y eso puedo utilizarlo yo de manera personal cuando yo voy a almorzar al comedor o a tomar desayuno al comedor. ¿Qué hacer cuando llego a la empresa después de asistir al hospital? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores que llevan instrumental de la empresa a los hospitales y de retorno. Entonces, debemos tener un prediluvio en las puertas de estas empresas o unas bandejas con agua con lejía para poder descontaminar los zapatos. ¿Puedo utilizar alcohol? Sí, puedo utilizar también alcohol, pero recuerda que el alcohol cubierto, echado en el jeve o en el cuero, puede hacer que este se ensanche y termine deformándose. Entonces, vamos a terminar malogrando nuestros zapatos por un agente químico que puede ocasionar daño estructural a mis objetos personales. Por lo tanto, ahí puedo utilizar esa combinación, alcohol, y para los zapatos puedo utilizar agua con lejía. En casa, ¿qué puedo hacer en casa cuando llego después del hospital? ¿Qué puedo hacer después que llego de dejar esos instrumentales o estar en la calle o en ambientes que probablemente han estado altamente contaminados?
debo preparar en casa como un pequeño recibidor, un pequeño vestíbulo en que puedo tenga colgada ropa de cambio y dejar mis zapatos en una bolsa y colocarlos ahí para que después lo pueda descontaminar y mi ropa sea lavada. Me doy un baño y me coloco ropa limpia y puedo seguir con mis actividades normales dentro de casa. Lo importante es que cuando yo llegue a casa, deba lavarme las manos con agua y jabón y hacer ese procedimiento, esa rutina que en algunos países sí lo tienen implementado. Nuestra cultura aún no se ha implementado estas cosas, pero que poco a poco lo vamos a ir incluyendo. Recuerden que toda crisis genera un cambio. Esta crisis que nosotros estamos viviendo actualmente por el COVID-19 nos está haciendo cambiar. Estamos cambiando nuestras maneras de expresarnos, nuestras maneras de interactuar, nuestras maneras de costumbres que nosotros teníamos de comer, inclusive de salir, de caminar, de pasear, etc. Todo esto está siendo cambiado. Por lo tanto, estos nuevos cambios tenemos que adaptarlos a nuestra realidad. Y les dejo, por último, que juntos contra el coronavirus podemos decir la distancia de hoy será el abrazo de mañana. Es nuestro lema de nuestros complejos hospitalarios y que se los dejo a ustedes. Y les dejo acá también, les comparto lo que es Canva 134, una página de interacción profesional que hay muchos conocimientos nuevos y que es muy interactivo para que ustedes puedan obtener algunas recomendaciones profesionales y algunas recomendaciones para casa también. Bueno, espero que así haya sido de su agrado y los dejo con la moderadora para las preguntas respectivas. Muchísimas gracias. Bien, licenciado. Muchas gracias por la excelente exposición. Como bien los mencioné al inicio de la charla, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Por favor, los que tengan alguna pregunta pueden escribirlos mediante el chat. Como bien les mencioné, estas preguntas deben ser concisas, claras, para poder dar lectura. A ver, vamos a iniciar. Mientras van haciendo sus preguntas, licenciado, vamos a esperar un momento. Muchas gracias, licenciado. No, muchas gracias a ustedes. Listo, a ver, licenciado, aquí tenemos una pregunta por la señorita Jacqueline Rojas y su pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de mascarillas usar en el hospital? Mire, el tipo de mascarillas y respiradores es de acuerdo al área en que nosotros nos ubicamos en el hospital. No es lo mismo que utilizar una mascarilla, mejor dicho, un elemento de protección personal en cuidados intensivos que en la admisión de la emergencia o en sala de operaciones. No va a ser el contacto o el riesgo no va a ser lo mismo. Por lo tanto, el hospital como institución trabaja en los niveles de riesgo. Estos niveles de riesgo se basan a todo lo que nosotros podemos considerar como contaminante para el personal y se deciden cuáles son los niveles de protección que yo debo utilizar. Tenemos respiradores N95, respiradores N99, tenemos mascarillas quirúrgicas. Lo que sí no está recomendado para el ámbito hospitalario son las mascarillas de tela, que no me ofrecen una protección adecuada, como sí pueden ocurrir en la calle, a diferencia de que yo voy a la tienda y voy con mi mascarilla porque no tengo mayor contacto, el riesgo no es el mismo que yo pueda tener en la UCI, no es el mismo que yo pueda tener en la emergencia. Por lo tanto, el uso de las mascarillas o cuál es la decisión correcta es en base al nivel de riesgo en que voy a estar expuesto en mi centro laboral. Muchas gracias, licenciado. A ver, tenemos otra pregunta de parte del señor Óscar Honores, y es, ¿la mascarilla N95 se puede reusar? Y en caso de que se humedezca por sudor o estornudo, ¿se puede limpiar o lavar? Coméntenos, por favor. Sí, claro. Las
los respiradores N95, en general, todos los artículos, dispositivos médicos, nosotros tenemos algo que tener muy en cuenta. Es que debemos leer las especificaciones técnicas, las indicaciones del fabricante. Si el fabricante me dice que tal producto es descartable y no se puede volver a reusar, no se pueden reusar. En el caso de los respiradores N95, los cuales hace referencia, son materiales descartables. Pero, ojo, tenemos un desabastecimiento general, un desabastecimiento mundial de estos dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están utilizándolo fuera del ámbito hospitalario, para ir a la tienda, para estar en casa, porque nos hemos atemorizado de tal manera de que estamos utilizando elementos de protección hospitalarios en medios no hospitalarios. Por lo tanto, la Unión Europea dio como un aviso de que en el caso de un desabastecimiento, un colapso total, podamos reutilizar estos respiradores N95 con la salvedad de que puedan ser descontaminados por un medio específico y profesional. No se ha dado por el momento un desabastecimiento, un colapso total todavía en nuestro medio. Tenemos abastecimientos probablemente en algunos puntos sí, en otros un poco escasos, por así decirlo, pero no llegamos a ese colapso. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta son las especificaciones generales del fabricante. Si es algo que es no reusable y es descartable, tenemos que asegurarnos que se descarte. Así de simple. Listo, licenciado, muchas gracias. La siguiente pregunta viene de parte de la señorita Sofía Muro e indica lo siguiente. Sabemos que el hipoclorito es al 100%, pero ¿cuánto tiempo nos puede durar preparado o en qué tiempo pierde su efectividad? Coméntenos, por favor. A ver, recordemos que el hipoclorito es un agente químico que se inactiva con materia orgánica. Si yo hago uso del hipoclorito con algo sucio o algo contaminado, va a tener el efecto en ese material, sí, pero luego se inactiva, o sea, en otras palabras, ya no me va a servir para un segundo uso. Entonces, tenemos que nosotros tener en cuenta de que si yo tengo, digamos, hablando coloquialmente, un balde con agua y lejía y lo tengo para 2, 3 días, eso es simplemente un saludo a la bandera, como se dice, porque no me va a servir, no es el adecuado. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurarnos de que el agente químico que yo estoy preparando me dure lo adecuado. Tenemos en el ámbito hospitalario, nosotros tenemos lo que se llama el prelavado en el punto de uso para cualquier tipo de materiales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo hago como una prelimpieza antes de llevarlo a su reprocesamiento. Si yo estoy viendo eso y lo llevamos a casa, lo llevamos al ámbito de la calle, nosotros tenemos que ver que tal producto, cuando ya lo vemos sucio, turbio, con sedimentos, con objetos extraños, ya no me va a servir. No es la misma acción que puede ocasionar estando limpio. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la lejía y el cloro no son utilizables para instrumental quirúrgico o el instrumental o mobiliario hospitalario. No, para eso tenemos otros agentes químicos que se utilizan en el medio hospitalario, como son detergentes enzimáticos, como son alcohol, como son amonios cuaternarios, que son utilizados en el medio hospitalario. ¿El cloro se utiliza en el hospital? Sí, para pisos, para paredes, para cosas muy puntuales, pero no para materiales quirúrgicos.
Listo, licenciado, muchas gracias. La siguiente pregunta viene vía Facebook y es Elvia Cárdenas e indica y pregunta lo siguiente: ¿cómo desinfectar las caretas y con qué solución? Coméntenos, por favor. Me supongo que me está hablando de las caretas faciales en el ámbito hospitalario. Si es en el ámbito hospitalario, debemos tener en cuenta que el equipo de protección personal debe ser previamente lavado. Recordemos que la limpieza es el paso principal y el primordial para asegurar que el resto de procedimientos o procesos sea el adecuado y sea el óptimo. Por lo tanto, si hablamos de caretas faciales, debemos sumergirlas en detergente enzimático y recordando el ciclo de Zinner, que hablamos en diapositivas anteriores, dejamos actuar el agente químico. Luego de ello, hacemos el arrastre mecánico con agua y a una temperatura y el tiempo especificado por el fabricante. Luego podemos hacer un secado con un paño de papel toalla. Y si queremos hacer una desinfección, podemos rociarle alcohol de 70 grados, dejar un par de minutos que actúe y el exceso de alcohol lo podemos retirar con un paño limpio. Ahora, en casa, ¿cómo podemos hacerlo en casa? Porque hay algunas personas que también utilizan esas caretas, pero luego llega a casa y lo dejan así, sucio. No, esas caretas también deben ser lavadas. Podemos utilizar el agente químico como un detergente, como el lavavajilla, por ejemplo, algo que no sea abrasivo, algo que no sea que me produzca daño en la estructura de la capa transparente para poder visualizar. Algo que no me agriete la máscara. Entonces puedo utilizar un lavavajillas común, dejarlo por unos minutos y lavarlo con abundante agua y retirar todo el exceso del agente químico que le estoy colocando. Y si tengo alcohol, rociarle un poco de alcohol y luego secarlo con paños limpios, ¿no? Bien, licenciado, muchas gracias. La siguiente pregunta es la siguiente: ¿por cuánto tiempo debo usar una mascarilla de 3 pliegues? Coméntenos, por favor. Todo lo que son EPPs, a pesar de su tiempo de vida útil, porque esto es un tiempo de vida útil, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay factores que condicionan que un elemento ya no sirva para para seguir usándolo. Una mascarilla puede utilizarse si no está húmeda, si no está rota, si sigue íntegra, puedo seguir utilizándola, pero una vez que se humedece, porque lamentablemente yo voy a tener que seguir hablando, las gotitas de fluir van a seguir saliendo de mi boca y esta mascarilla se va a humedecer. Entonces, al momento que yo ya note que está humedecida, así sea la primera capa, debo realizar el cambio respectivo de esta mascarilla. Las mascarillas, estas de 3 pliegues, no son reusables, no las voy a secar con un pañito y las voy a seguir usando. No. Estas, una vez que se humedecen, pierden su efectividad, por lo tanto deben ser cambiadas. Bien, licenciado, muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Daniela Díaz indica y pregunta lo siguiente: se está hablando de la idea de reesterilizar por la escasez de los respiradores N95 o 3M. ¿Se está haciendo en su institución? ¿Qué opina al respecto? Gracias. Le escuchamos, por favor. En mi institución, en lo que son los complejos hospitalarios, no estamos haciendo reuso de estas respiradores N95. Nosotros estamos hablando de un desabastecimiento mundial, estamos hablando de una época de catástrofe en la cual no vamos a tener por ningún medio estos respiradores, lo cual hasta el momento en Perú no ha ocurrido. ¿Podemos tener un plan de acción frente a ello? Sí, sí lo tenemos, porque como profesionales nosotros también debemos ser visionarios y tenemos que adelantarnos a los posibles riesgos que nos puedan ocasionar todo este conjunto de factores que están ocasionando los desabastecimientos a nivel mundial, porque no solamente son los hospitales que están consumiendo estos productos, sino personas naturales, personas de casa, en la calle,
y podemos ver muchas personas que no deberían utilizar esos respiradores N95, pero sin embargo lo están haciendo. Entonces, nosotros sí tenemos un plan de acción frente a ello, en el cual no se ha hecho efectivo porque todavía no hemos llegado a esa etapa de catástrofe de desabastecimiento total. Entonces, nuestros ambos complejos hospitalarios cuentan todavía con insumos en los cuales están siendo abastecidos adecuadamente. Bien, licenciado, muchas gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. De parte de la señorita Jacqueline Rojas, ¿a la entrada de los hospitales deben poner un desinfectante y a la entrada de los servicios? Coméntenos, por favor. En el ámbito hospitalario, nosotros ya por una rutina propia como profesionales que somos, tenemos un uniforme, tenemos zapatos exclusivos para el uso en nuestras áreas. No es lo ideal que se pongan prediluvios en las puertas de los hospitales, porque no serviría de mucho, porque imagínate que de 6:30 a 7:30 de la mañana, que probablemente sea la hora de ingreso de muchos de los profesionales, ¿cuántas personas van a pasar por ese prediluvio? Mínimo pasarán unas 20, 50. Luego de eso no va a servir de mucho que esté ahí, porque va a ser simplemente agua con un agente inactivo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener otro tipo de cultura en el tema de cómo voy a desarrollar mis funciones profesionales en el ámbito hospitalario. Nosotros podemos llegar a nuestro servicio, descontaminar nuestros zapatos con alcohol, sí, pero tenemos zapatos propios, exclusivos de nuestra área, que son utilizados en el ámbito hospitalario. Y eso es una cultura que, por ejemplo, en sala de operaciones, en central de esterilización, lo tenemos muy marcado. Y que desde que yo tengo conocimiento, desde que comencé la carrera, siempre hemos tenido zapatos exclusivos de área. Y no me van a dejar mentir que los de cuidados intensivos, los de cuidados intermedios también lo tienen. Y probablemente ya se haya difundido para otros servicios como emergencias, consultorios, etcétera, ¿no? Entonces, debemos tener y difundir esta nueva cultura de cambio para la atención profesional en estos ambientes hospitalarios. Bien, licenciado, gracias. La siguiente pregunta viene de parte de la señorita Iris Paico y pregunta lo siguiente: ¿la ropa de un paciente debe lavarse o eliminarse? Coméntenos, por favor. Perdón, no escuché muy bien la pregunta. ¿Podrías repetir, por favor? Claro que sí. La pregunta viene de la señorita Iris Paico y pregunta lo siguiente: ¿la ropa de un paciente debe lavarse o eliminarse? Coméntenos, por favor. Bueno, si fuese un poquito más específico la pregunta, porque la ropa del paciente, me supongo que se refiere a la bata que utiliza en el hospital. Nosotros, por ejemplo, les cuento nuestra experiencia, nosotros tenemos un sistema de lavandería. Todo lo que es ropa de cama, batas, inclusive nuestros uniformes, se quedan en el hospital. Nosotros, por ejemplo, no sacamos absolutamente nada del hospital porque el hospital lo reprocesa los uniformes, los lava y nos entregan unos limpios para ya poder utilizarlos adecuadamente y no llevar esa contaminación a casa. Ahora, si estamos hablando de pacientes de sus batas, de igual manera tiene un flujo establecido en el cual estos elementos de pacientes son reprocesados con unos protocolos ya estandarizados para lo que es una limpieza industrial, un lavado de ropa industrial. No es lo mismo que llevarlo, esa ropa, a una lavandería de la esquina de mi casa, a llevar a una lavandería industrial con proceso, con agentes químicos adecuados, con temperatura adecuada, en los cuales van a estar el aseguramiento de todo este proceso. Bien, licenciado, muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Medalit Fabián y pregunta lo siguiente: ¿cuánto tiempo se debe usar los respiradores N95? Coméntenos, por favor.
Como ya les mencioné, los respiradores N95, hay ya protocolos establecidos en que me dan un tiempo de vida de aproximadamente 15 días, 7 días, inclusive hay protocolos que me pueden decir que solamente se puede utilizar un día ya. El fabricante me dice que son descartables, pero en base a nuestra experiencia, en base a nuestro actuar, a nuestra realidad, hay muchos elementos que son reusables, que los reutilizamos a pesar de que son descartables. Nosotros tenemos que tener énfasis en el cuidado de estos respiradores. Todo depende del área de epidemiología, cómo hace la valoración de riesgo y exposición que tenemos nosotros como profesionales hacia la atención que le damos a los pacientes. Repito, no es igual una atención en UCI, que yo puedo estar altamente contaminante, a una atención en consultorios externos. No es igual que tenerlo en central de esterilización, en sala de operaciones, que en emergencia, o de igual manera como los vigilantes. Entonces, los protocolos se hacen de acuerdo a los factores de riesgos ya estudiados por el área de epidemiología. El área de epidemiología es el encargada de brindarnos todas esas pautas de qué es lo que podemos hacer, cuánto es el tiempo de vida que yo puedo hacer, tener con ciertos elementos. ¿Por qué? Porque ellos son los más capacitados y estudiados en este tema y que pueden apoyarnos en el manejo de estos elementos. Bien, licenciado, muchas gracias. La siguiente pregunta viene de la señorita Erika Albujar y pregunta lo siguiente: ¿qué medidas debe tomar el personal al retornar a casa? ¿Debe aislarse? ¿Debe mantener distancia de sus familiares por seguridad? Coméntenos, por favor. A ver, si yo he estado trabajando en una unidad COVID, por ejemplo, como en muchos de los hospitales ya tenemos unidades COVID, tenemos que tener principal cuidado. Al momento que yo salgo de la unidad, nosotros tenemos vestidores, tenemos duchas, tenemos muchos elementos dentro del hospital para poder hacer la descontaminación personal. Sacarme el uniforme probablemente contaminado, el cambio de zapatos, darme una ducha, cambiarme de ropa, y lógicamente que al llegar a mi hogar, a mi domicilio, también voy a tener los cuidados que ya los hemos mencionado, porque en el trayecto del hospital a mi casa he pasado por la movilidad, he pasado por la calle, probablemente haya chocado con alguna u otra persona. Entonces tenemos que tener los mismos cuidados que tenemos al momento de retornar. Ahora, en el tema de aislamiento, hay muchas literaturas, muchos estudios en que nos dicen de que el personal que está atendiendo directamente en unidades COVID sí deben tener un aislamiento previo. Es un poco duro estas aseveraciones, porque nosotros cuando llegamos a casa queremos ver a nuestra familia, queremos ver a nuestros hijos, queremos abrazarlos, queremos saludarlos, pero lamentablemente si nosotros estamos expuestos y en algunos lugares, no en todos, no tenemos la misma protección que estamos teniendo como en otras instituciones, mi nivel de protección es menor. Ahora, si yo tengo un nivel de protección adecuado para la atención COVID, no debo preocuparme. Debo preocuparme en el caso de que yo no esté capacitado adecuadamente para retirarme los respiradores, no esté capacitado adecuadamente para retirarme el mameluco y que probablemente me esté contaminando. Y no porque me esté contaminando el paciente, sino porque al retirarme los elementos de protección personal, termino contaminándome porque no estoy adecuadamente capacitado para ello. Entonces,
si yo siento eso, debo acudir a mi coordinador, debo acudir a mi supervisora, a mi jefe, para plantear esta capacitación de los elementos de protección personal y que no tengamos digamos, este temor de que llegar a casa y sentirme contaminado. Bien, licenciado, muchas gracias. Y ya para ir terminando, la siguiente pregunta viene de la señorita Liz Mariette y pregunta lo siguiente. ¿Cómo debemos desinfectar y guardar nuestra ropa y zapatos cuando llegamos a nuestro servicio? ¿Es recomendable guardar los zapatos en el casillero? Coméntenos, por favor. A ver, lo más recomendable es que nosotros tengamos en transporte medios para guardar nuestros objetos personales. El casillero, si bien es cierto, guarda nuestros objetos de valor, nuestra ropa limpia, pero también podríamos llevar unas pequeñas bolsas para poner nuestros zapatos, amarrarlo y que digamos, no tenga contacto con más cosas. Recuerden, los zapatos han estado desde mi casa hacia el hospital, hemos tenido que pasar por la calle, hemos tenido que pasar por las movilidades y se han contaminado. Lo más probable. Entonces, al llegar al ámbito hospitalario, ¿yo puedo descontaminar mis zapatos? Sí, como ya lo hemos mencionado, pero también podemos resguardarlos en una bolsa y que no se contamine. Ahora, todo es cuestión de coordinar, de ver la manera como servicio, como departamento, ver cómo podemos ordenar nuestros vestidores, ordenar de cierto modo dónde van a estar ubicados los zapatos. Podemos poner como pequeños estantes para poder guardarlos. Recuerden, no todo lo tiene que hacer el coordinador, no todo tiene que ser el jefe. Nosotros como profesionales también podemos brindar muchas ideas y que estas ideas se vuelvan como puntos de mejora y que no solamente el jefe tome decisiones, sino que lo reten a que se pueda mejorar mucho más. Todo esto se llama mejora continua. Y la mejora continua nace en cuanto a ideas, a problemas. Estos problemas tienen que darse solución. Y la solución no viene sola, no viene del jefe, sino viene de todo un equipo. Listo, licenciado, gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Amelia Arias y pregunta lo siguiente. Personal que brinda atención a pacientes de COVID, ¿cada cuánto tiempo debería de realizarse el cambio de PP? Coméntenos, por favor. A ver, el cambio de PP, como ya lo hemos mencionado, creo ya 2 o 3 veces, los EPP pierden acción cuando ya están húmedos, cuando ya están desgastados o por alguna razón están rotos. Ahora, lamentablemente, si hablamos de una atención directa a COVID, tenemos estos mamelucos de Tyvek que son muy gruesos, nos aísla, sí, nos protege, sí, nos aísla, sí, pero esto ocasiona que nosotros internamente sudemos, perdamos líquidos, probablemente tengamos que ir al baño, tomar un descanso, ir a tomar nuestros alimentos. Entonces, esos elementos de protección personal no pueden ser reutilizables. Entonces, tenemos que ver un sistema de rotación de personal en estas áreas en los que nosotros podamos tomar un descanso y podamos retomar nuestras funciones adecuadamente. Recordar que un personal cansado no va a rendir lo mismo que un personal que ya viene descansado. El EPP debe estar íntegro para poder brindar la seguridad. Si ya no me brinda esa seguridad porque se humedeció, porque se rompió, porque tiene un agujerito y todo lo demás, y yo tengo pena decirle a mi jefe que me cambie de mameluco porque lo hice, fue un accidente, voy a terminar contaminándome y a la final mi salud se pone en riesgo. Bien, licenciado, muchas gracias. Bien, estimados, espero que la información recibida haya sido de su agrado.
Por favor, pongámoslo en práctica cada una de las recomendaciones recibidas el día de hoy, no solamente en nuestros hogares, en nuestra vida personal, sino también en nuestros centros de trabajo. A usted, licenciado, de parte de la familia Newsom, agradecerle una vez más por su participación, por su apoyo y por la información y sus partes brindados el día de hoy. Estamos muy agradecidos con usted. Doy paso a la señorita Everlyn. Everlyn, ¿me escuchas? Sí, Cintia, te escucho. En la línea de traumatología. Te escuchamos, Everlyn. Ok. Licenciado, buenas noches con todos. Igual agradecer la excelente exposición del licenciado John Montoro y también a los participantes por acompañarnos esta noche. Licenciado, gracias por el tiempo y la buena disposición a nombre de Newsom Traumatología. Le agradecemos enérgicamente a usted, al Hospital Alberto Barton y al Grupo IBT. Que sepan que estamos comprometidos con ustedes y con su servicio. Buenas noches con todos. Hemos terminado con el webinar de esta noche. Licenciado, si usted desea dar algunas palabras. Sí, más que nada agradecer al equipo de Newsom por la invitación, a IBT por permitirme estar con ustedes también y transmitir estas recomendaciones. Recuerden que todo lo que dicen en las redes sociales no es cierto. Inclusive lo que yo pueda haber dicho, pónganlo en duda, investiguen, lean. Ahora el internet está muy abierto para buscar esta información y que puedan corroborar todo lo que yo les he dicho. Nadie tiene la verdad en sus manos y simplemente corrobórenlo. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias a todos y nos vemos en una próxima charla. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, licenciado Montoro, señorita Cintia. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buena la charla. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muy interesante la charla. Muchas gracias. A cuidarnos y a poner en práctica todo. Gracias. Gracias. Voy a finalizar la reunión. Buenas noches con todos. De igual manera, buenas noches.